Bienvenidos a Dejando Huellas, un podcast dedicado a compartir historias relatadas por maestros, profesionales, amigos, colegas y estudiantes de la vida como nosotros. La idea es crear valor y conciencia en este sendero continuo hacia la evolución personal. ¿Qué vamos a hablar? Hablaremos sobre la medicina holística, integral, sobre las conductas y los pensamientos y creencias, sobre los síntomas del cuerpo y sobre mucho, mucho más. Acompáñanos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Dejando Huellas. Y para ello tenemos una gran invitada el día de hoy, Ana Asensio. Ella es doctora en neurociencia, licenciada en psicología por la Facultad de Psicología, psicóloga sanitaria, especialista en mindfulness, en neuropsicología, psicoterapeuta Gestalt. Además es investigadora, divulgadora, fundadora y autora de Vidas en Positivo y también es experta en felicidad, aspectos que pone junto a la neurociencia en práctica a través del método propio de inteligencia de vida. Y ahora comenzamos este gran podcast. Acompáñanos. Hola Ana, felicidades y muchas gracias por venir aquí. Un gusto enorme tenerte para este nuevo episodio de Dejando Huellas. Me encantaría que te presentes y nos cuentes un poco sobre tu background, sobre tu historia. Y hoy vamos a hablar de muchísimas cosas que seguramente a muchos de las personas que nos acompañan les va a interesar sobre tu historia personal y cómo llegaste a toda esta parte de la parte más profunda y sutil de la mente y cómo lidiar con todo lo que nos afecta del día de hoy. Hola María Laura, pues muchísimas gracias por invitarme una vez más. Estoy feliz de estar aquí contigo, súper agradecida para contaros efectivamente todo lo que queráis saber de mi trayectoria profesional y personal y luego todo lo que pueda aportar al podcast, a toda tu comunidad, a tus alumnos, acerca del cerebro, no solamente la parte fisiológica, sino si tenéis alguna sugerencia de la parte funcional, de cómo funcionan algunas cosas a nivel entre la psique, el alma y el cerebro. Pues aquí estoy con mucho gusto. Y respondiendo a tu primera pregunta, ¿cómo llegué hasta aquí? Es que mi vocación empezó muy temprano. O sea, yo tengo realmente vocación. O sea, yo no llegué a la psicología. Muchas veces la gente llega al crecimiento personal, llega por varias maneras. Una llega por crisis, por haber pasado una crisis, y entonces a través de la crisis empiezas como una enfermedad, una depresión, un divorcio, una ruina, y tienes que ir hacia adentro, ¿no? A ver qué herramientas tienes para crecer y de repente llegas al crecimiento personal. Este no fue mi caso, pero sí que en un momento dado he tirado del crecimiento personal en alguna de mis crisis y me ha venido muy bien luego para incorporarlo a mi carrera, que ahora os cuento esa parte. Luego la otra parte es que llegues por casualidad, tipo, oye, pues mira, me apunté a un curso de yoga y conocí a una persona fantástica y poco a poco pues me fui dando curiosidad y aquí me vi. Y la tercera es por vocación, ¿vale? En mi caso fue una vocación absoluta. Desde muy pequeña yo he tenido mucho interés en el ser humano, siempre. He tenido mucho interés, no en quién hace las cosas, ¿vale? No en el dato ni en la persona, sino en cómo suceden los procesos, cómo se siente una persona, cómo supera lo que le pasa, por qué está pensando lo que está pensando, qué es lo que quiere decir cuando hace determinados gestos, qué le está diciendo su lenguaje verbal y no verbal. Todo esto lo tenía desde muy pequeña. Desarrollé una empatía muy fuerte desde bien pequeña. Yo creo que no es casual, puede que haya una parte genética, pero también mi madre me hablaba muchísimo desde pequeña y entonces yo quería saber, tenía mucha curiosidad por saber todo. Y preguntaba, investigaba, indagaba y me gustaba comunicarme y hablar. Se juntó una cosa con la otra. Entonces empecé a tener mucha inquietud. Yo no sabía qué era la psicología, claro. Yo simplemente sabía que la gente me contaba sus cosas, que me gustaba acompañar en el dolor, que me gustaba, no por, fíjate, está qué mal está, no, sino porque a mí me gustaba estar ahí en esa figura. Tenía vocación de estar presente cuando una amiga mía lloraba por un novio, cuando una amiga mía me llamaba porque sus padres la habían castigado, cuando otra de repente solo se atrevía a contarme a mí que sus padres iban a divorciar.
¿sabes? Y luego he sido una persona que he guardado muy bien las intimidades de los demás, es decir, no he necesitado ser transmisora de información. Ujú. Simplemente a mí me gustaba estar en ese momento pasaba y empezábamos otro, con lo cual yo no me quedaba con ese momento estático de la persona. Y eso creo que también hacía sentir. Y esto es muy joven, ya con 12 años, 11, 12, 13, Oh, pequeña, pequeña. ¿Y cómo muy pequeña, con esa esponja, ¿no? ¿Cómo hacías para sí. procesar? Porque eras muy pequeña para saber, uy, ¿qué te quedas de toda esa información? ¿Y cómo lo procesabas para no quedarte pegada con esas historias? Pues como mentalmente era bastante madura, mentalmente, emocionalmente no, ¿vale? Para mi vida, pero mentalmente era bastante madura. Sí que realmente intentaba hacer un ejercicio, pues eso, de salirme para ponerme en el otro. Entonces hacía un ejercicio de empatía mental muy fuerte y bueno, yo creo que, a ver, si me viera ahora con retrospectiva, probablemente hay muchas cosas que diría, madre mía, pero mm, no estaba, claro, no hacía terapia, pero también estoy segura que diría, madre mía, con la edad que tenía y las cosas que era capaz de decir o de escuchar o de verbalizar, porque sí que el feedback que obtenía de los amigos era muy potente. O sea, era un feedback de... Yo no buscaba eso, ¿eh? Luego me fui convirtiendo un poco en esa figura, pero era un feedback muy potente en el sentido de decir, jo, pues qué alivio hablar contigo, qué bien escuchas, tal. Lo que pasa que eso tuvo un arma de doble filo y es que yo no encontré figura en la que apoyarme, Mm, ¿vale? Yo me descompensé siendo la figura que escucha, sostiene y apoya, pero con ese rol de fuerte, fuerte, o con ese rol de, jo, pues es que tú qué bien escuchas, es que a ti no te pasa nada, es que tú ya lo sabes todo por adelantado, es que me fui metiendo en un personaje que no era real del todo, ¿vale? Porque yo tenía mis necesidades. Entonces, ahí está donde estuvo quizás la parte más patológica. En la parte más sana quiero decir, de más ensayo, fue ahí. Entonces, todo esto pasó y a mí me empezó a interesar muchísimo, pues eso, pues lo que había entonces a mi alcance, el horóscopo, la carta astral, ese tipo de cosas que te definen un poco pues las personalidades, la forma de ser. Todo esto pues sí, con 13, 14 años. Y a partir de ahí llegó a mis manos un libro que se llamaba El mapa de tu cerebro. Y yo digo, ¡hala, qué cosa más interesante! Y me encantó, o sea, me encantó cómo explicaba los tipos de personas. Muy básico, claro, muy básico, pero para mí entonces era como maravilloso el cómo procesamos, cómo pensamos, eso, qué tipo de cerebros tenemos, lo que ahora mismo yo estoy contando muchas veces, pues eso llegó a mí a través de un libro que se publicó como suplemento de una revista que había en España que se llamaba Integral. Mi padre compraba revistas, pues Año Cero, muy interesante, Más Allá, todo ese tipo de revistas y Cuerpo Mente y Mente Sana y una de estas se llamaba Integral. Pues los venían a veces con obsequios y este fue un obsequio que cayó en mí. Yo lo guardaba como un tesoro. Entonces, aquí con 16 años, en ese año tuve una asignatura que se llamaba Filosofía y en filosofía hubo un trimestre entero que todo lo que dimos fue psicología. Yo hasta el momento tenía tanto interés por la biología humana, por el cerebro que pensé que mi dirección era muy buena estudiante, entonces pensé que mi dirección era medicina para hacer algo relacionado con la mente. Entonces la neurociencia no existía, ni claro. tampoco se hablaba tanto de la neuropsicología. Y cuando llegué a tercero de BUP, que aquí es tercero de BUP, que es secundaria, con 16 años, 2 años antes de entrar en la universidad, me tocó un profesor de filosofía que nos dio un módulo de psicología y yo ahí Te enamoraste. ya exploté, como digo yo, ya exploté. Y me encantó, pero aún así me seguí negando el tema de entrar en psicología porque yo tenía tan buenas notas, era tan buena estudiante y ser psicología no era lo mismo que ser médico a nivel de prestigio, que bueno, que seguí con la idea de hacer medicina. Cuando ya atravesé todo la última prueba preuniversitaria para entrar y me di cuenta que no, que al final, o sea, fue un acto ahí de como de reflexión profunda y dije, mira, yo realmente me atrae la neurociencia, pero no me atrae todo lo que es la carrera de medicina, todo lo que implica, me atrae conocer el cuerpo de otra manera, me atrae acompañar, me atrae la terapia dialogal, me atrae estar ahí muy presente. Y entonces entré en la carrera de psicología y bueno,
O sea, me encantó, pero siempre me faltó me faltó una base de ciencia. Siempre, siempre. La carrera en España de psicología necesita un poquito más de ciencia, un año o dos, ¿sabes? Necesita soporte. En ese año, mis padres me dijeron, oye, Ana, como yo entraba un poco así de, bueno, a ver qué tal la carrera, si me gusta, si no, me dijeron, ¿por qué no haces un curso con una persona que conocemos, que hace cosas de psicoterapia y te yo, pues muy bien. Y entonces fue mi andadura muy joven, con 17 años, en meterme en psicoterapia. Primero análisis transaccional y luego los 4 años de psicoterapia Gestalt. Y ahí aprendí psicología. Bueno, en esos 4 años yo vi 150 horas de tratamiento, de supervisión de casos. Y además me hice a mí misma 100 horas de terapia individual que había que hacerse, más todos los fines de semana de cada mes, uno al mes, eran como, ahí hay 12 horas un día y otro día 6 horas, intensivo, de dinámicas, de autoconocimiento, de pues todo lo que son dinámicas pues, de emociones, de pensamiento, cada mes era una cosa. Entonces, claro, ahí fue un barrido de mí, que ahí vino, como digo yo, mi primer, como decir, ostras, ostras, que yo quiero ser psicóloga porque de alguna manera me gusta salvar al mundo o salvar a la gente, o yo, ¿por dónde está mi vulnerabilidad? ¿Por qué me he construido este personaje de fuerte? ¿Realmente el rol que ocupo me llena? O sea, ahí es donde vinieron mis primeras dudas, o Muy realmente el bien, rol, qué o fascinante todo lo que realmente, estás contando. Te quería preguntar antes de ay, seguir, perdona, que no paro para, de hablar. no, para la gente que va a estar escuchándolo, ¿qué ¿Sí? significa o cuál es la diferencia brevemente entre terapia gestalt o psicología o la parte de psicoterapia, psicoanálisis? ¿Cómo se divide? Porque la gente piensa, uy, psicología y es una. No, hay muchas ramas. Mucho, Entonces, mucho. para que cuentes un poquitito lo que tú estudiaste, ¿no? ¿Qué tiene diferente con la parte del psicoanálisis o psiquiatría? ¿Qué hay de diferente para los que están escuchando? Cuando tú eres psiquiatra, eres médico, ¿vale? En España has hecho 6 años de carrera de medicina y luego has hecho un examen para poder entrar a una especialidad que dura 4 años, pero ya en el hospital. Y te dedicas a aprender a estar en el hospital con pacientes de psiquiatría. Es decir, la base de la psiquiatría es la medicina y la alteración neuroquímica del cuerpo y del cerebro. Entonces, la intervención es química, la intervención es a nivel de medicamento, ¿vale? A nivel neuroquímico. ¿Qué pasa con la psicología? La psicología es el estudio del comportamiento humano, ¿vale? Y de la conducta humana a través de sus acciones, sus pensamientos, su lenguaje y a través de su diálogo, de su forma de estar, sus emociones. Esa es la ciencia, a veces más fácil de acceder y a veces más difícil de acceder, de la parte de la psicología, que a la psiquiatría a veces también le pasa. La psiquiatría a veces tiene que lidiar con la mente inconsciente, con la mente profunda, y no siempre es tan fácil. Entonces, psicología y psiquiatría van mucho de la mano, ¿vale? Porque mientras uno a veces, no todo el mundo necesita un tratamiento farmacológico, pero generalmente cuando una persona tiene un tratamiento farmacológico va a necesitar muchas veces un apoyo psicológico terapéutico. Cuando tú haces en España la carrera de psicología, cuando acabas tienes muchos sitios a los que, o sea, como muchas diferentes dedicaciones. Puedes dedicarte a investigar a nivel de neurociencia, puedes dedicarte a trabajar en recursos humanos en una empresa, puedes dedicarte a trabajar en psicólogo clínico, ¿vale? Psicólogo clínico que puede ser psicólogo clínico de un hospital o de una consulta siguiendo un modelo específico terapéutico. Y ahora luego aclaro esto. Puedes dedicarte a ser psicólogo educativo, trabajar como psicólogo de un cole, o psicólogo social, sobre todo dedicado a minorías, mujer, violencia de género, niños en exclusión, ¿vale? Entonces, cuando tú eres psicólogo clínico, como soy yo, ¿vale? Psicólogo clínico barra sanitaria, tú sales de la carrera con una especialidad que se llama cognitivo-conductual, que es tratar a través de la observación de la conducta y de la medición del pensamiento y de la conducta, con un montón de técnicas. ¿Por qué este? Porque científicamente es el que se ha validado, es el que tiene muchísima más evidencia científica a la hora del tratamiento. Pero ¿qué ha pasado? Que se descubrió que no era apto para todo el mundo. No todo el mundo evolucionaba bien con la terapia cognitivo-conductual. Es muy buena, yo la aplico mucho, pero cuando el paciente está en su momento. Yo me especialicé en psicoterapia, es decir, luego, además de la terapia cognitivo-conductual, para trabajar en despacho como terapia clínica para tu vida o para cualquiera de las otras especialidades, la psicoterapia te da una dimensión mayor.
¿Por qué? Pues porque aborda una relación con el paciente desde otra perspectiva. Va más a la mente más profunda, va más a las sensaciones, no interpreta, pero sí se hace uso de la observación fenomenológica de microgestos, minigestos, sensaciones, de esa relación que en el psicoanálisis se llama el rapport, que en otras se llama sintonía, conexión, barrera de contacto, según la psicoterapia. Y psicoterapias hay muchas. O sea, está Gestalt, está psicoanálisis, está psicodrama, está la breve estratégica, está la programación neurolingüística como modo de psicoterapia. Entonces, hay muchas variables. Más o menos todas al final desarrollan lo mismo, que es que la persona se autoconozca y que resuelva en la vida aquello en lo que le está costando avanzar. Se puede usar para resolver un problema o se puede usar simplemente como crecimiento personal. Más o menos, no sé si, pero he hecho un resumen así. Está perfecto. Bueno, ¿y qué tiene de diferente la Gestalt? Porque me está llamando mucho la atención, lo estoy conectando por resonancia, creo, con varios especialistas que están alineados a la Gestalt. Y creo que de algún punto me han explicado un poco que tiene que ver con la parte de las sensaciones del cuerpo, trabajar el cuerpo, que a mí me Mm, apasiona también, mm, conectar, siempre digo de integrar todas estas mm, partes, ¿no? Que somos un todo. Contarnos un mm, poquito más, que me encantaría conocer. mm. ¿Qué tiene esto de la terapia Gestalt? ¿De diferente o de especial? Pues mira, la psicoterapia gestal lo que tiene es que dentro de las... Bueno, yo llegué por casualidad, ¿vale? Pero son esas casualidades de la vida que son maravillosas. Llegué porque mis padres me recomendaron a una persona con la que habían hecho un curso que les encantaba y era mi querida Carmen Vázquez, que era súper gestáltica. Yo podía haber acabado en psicodrama o en cualquier otra, pero acabé con ella. Entonces, primero empecé en análisis transaccional, que es como una cosa más pequeñita, hablando de los guiones de vida, ¿vale? De qué guión ocupábamos, como modo también de estrategia, y ahí metíamos eneagrama también. Y luego ya como formación profunda metimos Gestalt. En Gestalt se mete mucha neurolingüística también, se mete mucho cuerpo, ¿vale? Ahora se mete muchísimas emociones, se usan las teatralizaciones de psicodrama en algunas ocasiones para hacer role-playings, para resolver y ser consciente. Se coge un poquito también de la sistémica, o sea, hay como mucho vínculo. ¿Qué tiene Gestalt? Gestalt básicamente, la psicoterapia Gestalt está basada en la conexión que tienes con tu cuerpo a modo holístico, es decir, empasta muy bien con una medicina tradicional china, por ejemplo, o con el concepto holístico. O sea, lo que la terapia Gestalt te dice es que el todo, ¿vale? Es mucho más que la suma de sus propias partes. O sea, no viene de la teoría alemana de la percepción, pero sí ya se basaba en que todo, Gestalt quiere decir el todo. Ah, mira, te iba a Entonces, preguntar justo eso, ¿qué significaba la palabra? ¡Qué bien! Bueno, ahí sí, está la conexión, ahí está la ahí conexión. está. Gestalt, la palabra Gestalt viene de Alemania, en el cual unos neuropsicólogos alemanes decían que el todo es mucho más que la suma de las partes, en el sentido de que cuando muchas veces tú ves una forma que le estás dando interpretación de una forma y la disgregas, no es esa forma. Por ejemplo, una nube, que de repente tú ves en esa nube un dragón y dices, pero luego te pones a ver la forma en realidad y no lo es, son cuatro manchas. O tú ves una sombra en una pared y dices, pero me parece un señor sonriendo, o la cara de la luna. Y dices, no, en realidad son manchas, ¿vale? Pues esto es una función del cerebro que tiende a globalizar y a darle una interpretación al mundo, ¿vale? Pues esto se entiende como que al final vemos más el todo, ¿vale? Hay más globalidad que las partes por separado. Y así es como se entiende la psicoterapia Gestalt. Somos un todo. La psicoterapia Gestalt divide a la persona en tres. En la parte, que esto es muy parecido al psicoanálisis, en el ello, funciones sensoriales, sensaciones, sentimientos, sensaciones, ¿vale? La parte que siente, porque Gestalt solo se basa en la conexión de tú darte cuenta de cómo estás en cada momento, estás siempre conectado contigo. O sea, es una psicoterapia en la cual trabaja entendiendo que el ser humano es una persona, pero que vive en un entorno. Y que hay una frontera contigo mismo a nivel de relación contigo mismo, de darte cuenta cómo estás tú, y que es eso luego lo que tú repites en esa frontera de contacto con el mundo. Entonces, psicoterapia que está lo que entiendes que la patología surge en esta frontera de contacto, o con el mundo o contigo. Y a partir de resolver esa conexión desde ti contigo, empiezas a resolver tu problema en el entorno, ¿vale? Entonces,
trabaja el cuerpo, trabaja las emociones, cuerpo, emociones, sentimientos, sensaciones, función ello. Función yo, decisiones, cabeza, pensamiento, que las pone al servicio de las sensaciones. ¿Sabes? Siempre hacen una ruta que es siento, a esto me surge una emoción, sensación, emoción, sentimiento, y de ahí qué quiero hacer. Y luego la tercera parte habla de los recursos de personalidad, quiere decir, yo qué recursos de mis experiencias previas tengo para poner en práctica en esta situación, porque puede que necesite hacer lo que en psicoterapia Gestalt se llama un ajuste creativo, que es una nueva respuesta que no había intentado nunca antes y que no se me ocurre, o que el propio terapeuta me acompaña y me lleva hacia ello, que en ese momento, ¡pum!, hago, ¡ah, ajá! O hago lo que estoy haciendo continuamente, que se llama ajuste conservador, que es caer continuamente en lo mismo, y por eso no soluciono mi dificultad. Claro, Entonces, claro. básicamente es esto, pero está muy, muy en relación con el cuerpo, porque psicoterapia Gestalt, si algo te dice es que el cuerpo habla, que tus microgestos hablan. Una persona antes de llorar ha bajado un poquito los ojos, se le pone esto un poquito a temblar. Son microgestos que solamente son capaces de captar o una observación muy atenta o unas neuronas en espejo que tenemos por empatía muy potentes. Entonces, el terapeuta Gestalt tiene que ensayar mucho la observación fenomenológica de la persona que tenemos enfrente, el rictus, la cara, el tono, el cuerpo, la posición, el tono el verbal, la energía, todo eso. Qué espectacular Y y todo. desde el otro conectar con nosotros. Lo que nos enseña psicoterapia Gestalt es, estás con el otro, conectas contigo, eso te genera una respuesta empática de devolución, pero no te pierdes en el otro, ¿vale? Entonces, por eso hay que hacer mucho trabajo personal para saber qué es tuyo, qué es del otro y dónde está tu acompañamiento, pero pues lo que se supone que es un acompañamiento sano. Esa es la Claro. psicoterapia. Es muy bonita, ¿eh? Me encanta todo lo que dijiste y aparte estoy muy alineada con todos esa Sí, información. hay dos corrientes, ¿vale? Hay una californiana y una neoyorquina. La corriente californiana es muy intensa, fue con la primera que empecé yo, es muy intensa emocionalmente, está prácticamente basada en las estrategias de darse cuenta. Está bien porque darse cuenta es un porcentaje muy importante del avance, pero no es todo. Entonces se queda un poco interruptus, porque además te quedas un poco con esa emoción de me he dado cuenta que odio a mi madre ¿Qué? porque me... ¿Y ahora ¿eh? qué hago? ¿Y ahora qué hago con esto que me Claro, di efectivamente. cuenta? Me he dado cuenta, entonces... ¡buah! Entonces, claro, y de alguna manera nosotros empezamos a practicar esto, o me digo frente al espejo lo que me quiero, me revuelvo, pero ahora es como si te quedaras un poco muy removido, removieras tus emociones, te dieras cuenta, pero como si te quedaras un poco solo frente a la situación. La corriente neoyorquina se llama corriente yo-tú, ¿sabes? Habla más de la relación dialogal y es, no excluye la parte de, como dicen en psicoterapia, que está el batir el ello, que es, bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Dónde notas la silla? ¿No notas la silla? O sea, ¿cómo están tus sensaciones? Bájate al cuerpo, respira, conecta, ese tipo de... Sino, va un puntito más allá, va al apoyo, va al... Una vez que estás así, te encuentras así, vamos a hacer, efectivamente, ¿qué hacemos con ello? Y yo, entonces, como terapeuta es, y yo estoy aquí contigo. Claro, estoy Entonces, presente, te estoy escuchando, te estoy observando, estoy creando ¿qué esas puedo hacer por conexiones, ti? ¿De qué claro, te das creo cuenta? también, ¿no? Eso del Claro, o sea, no es la frase de, como decía Fritz Perls, de quédate con ello. No, quédate con ello, no. Respiras, siéntelo, pero yo estoy aquí contigo. claro, claro, te estoy Vale, porque el quédate con ello es como, ala, venga. El Fenomenal. psicoanálisis, yo he hecho psicoanálisis, mi hermana es psicoanalista, psicóloga, y la verdad que esas primeras partes de incursionar al psicoanálisis que nos invitó a toda la familia y revolucionó a la familia, Claro. nos encantó, pero al mismo tiempo quedaba esa cosa de, bueno, ya terminó, ¿no? Cuando empezabas recién a contar todo, bueno, ya terminó el tiempo, ¿y qué hago con todo esto? ¿No? Y es como, Claro. o sea, te quedas sin el Sí, recurso, bueno, te es sentís que la psicoanálisis trabaja mucho desde la frustración. Claro, y la psicoterapia de la corriente californiana trabaja mucho desde la frustración, trabaja de, espera, que te revuelvo, quédate con ello y a ver qué te surge. O sea, en psicoterapia Gestalt, por eso se llama Gestalt, surge, le llaman surgir una figura. Cuando surge la figura es que surge una necesidad. Al final lo que se quiere es que la persona, por propio instinto, te surja una necesidad. Pero muchas veces nos hemos dado cuenta, los psicólogos, hace ya años,
que no es necesario dejarte ahí tan interruptus para que te surja una necesidad, sino que puede ser más sutil, más amable, más amoroso Y aparte el cuando surja, no solo, porque a veces surge, pero te quedas con esa sensación de que hay algo que viene en superficie, pero todavía no lo puedes tocar, ¿no? Todavía no está tan tangible y está buena esa herramienta de decir, bueno, a ver, vamos a seguir trabajando un poco para darle forma, para hacer una tarea, por así decirlo, ¿no? Tener como, bueno, a ver, ¿qué trabajo toda la semana? A mí me encanta esto de eso hacer es. tareas y siempre comparto las Esos son los tareas. recursos personalidad cuando decimos, bueno, pues para casa te mando, Claro, ¿sabes? Y hay veces que no hace falta para mandar para casa, hay veces, como se dice en psicoterapia gestal, cerramos el ciclo en la propia sesión. Es claro. decir, la necesidad de la persona en la sesión era llorar, por ejemplo, y Ajá. compartir algo y nunca lo había hecho. Oye, pues mira, ha hecho un ajuste creativo, se ha abierto, ha conectado, ha llorado, hemos cerrado, no ha pasado nada, estupendo. Ala, ya sabe llorar ya solamente le queda ensayarlo fuera, ¿no? Claro, me encanta, me encanta. Bueno, qué potente que es y qué increíble también como desde la psicología se ha unido a la parte del mindfulness, porque lo que me cuentas en Sí, Gestalt tiene mucho que ver con la conexión con el cuerpo. Ya no es la psicología más convencional o antigua en la que todo tenía más que ver con el mental. cerebro y lo cognitivo y lo No, racional y lo inconsciente. no, La conciencia no es, ok, ¿y ahora qué hago con eso, con mi vida, claro, en el ahora, en mi claro, cuerpo? Estoy acá en mi cuerpo viviendo claro, bueno, y tengo que procesar todo esto y acompañar. Me encanta claro. cómo ha incorporado a la Gestalt toda esta Es que información. en la carrera yo me di cuenta, lo que pasa que yo tuve la suerte de empezar en esto muy jovencita, pero en la carrera yo me di cuenta que las emociones no se tocaban nada, ni Mm, la motivación, ni la emoción, ni las emociones. Entonces te quedabas, para trabajar con personas, te quedabas como muy cojo. Entonces, ¿no? en cognitivo-conductual, como que se obvia un poco a veces las emociones y no podemos obviarlas. O sea, tampoco te digo que las amplifiquemos, nosotros las amplificamos cuando las necesitamos amplificar para terapia, Ok. ¿no? Imagínate que yo necesito amplificar una emoción en terapia porque no se está conectando bien con ella. Bueno, pero Por hago una ejemplo, técnica. danos un ejemplo de, para que quede acá, para que la gente esté escuchando, cómo sería conectar con una emoción que hoy día estamos un poco más abiertos, pero aún así, individualmente estoy escuchando mucho esto de cajonear, esconder, abajo de la alfombra, tapar, eliminar, ¿no? Esas palabras usamos mucho, entonces es, ok, vamos a redefinir esas palabras, vamos a animarnos a ver las emociones que tienen información. Contame. Claro, o gestos o propios gestos. Por ejemplo, yo puedo estar en consulta con alguien. A ver, esto ya no suelo hacerlo porque conozco muy bien a mis pacientes o cuando no, pero cuando hace falta lo hago. Muchas veces me llega una persona y digo, bueno, pues ¿cómo te sientes? Y me dicen, pues no, no sé, o me dicen, es que yo creo, y se van a la cabeza. Y entonces veo que la persona está continuamente sujetándose las manos. Entonces lo que yo le digo es, amplifica este gesto, apriétate más las manos, sujétate a ti, ¿vale? ¿Cómo te sientes? Y muchas veces eso, solamente hacer ese gesto ya es, ¡uah! ¿Sabes? Amplificamos un gesto para llorar. O por ejemplo, les digo, en un momento dado hay alguien que está todo el rato así, ¿no? ¿Sabe? O así. Y digo, ¿y si lo hicieras? O alguien que me está diciendo, es que no sé qué siento, y le veo tengo rabia, ¿sabes? Y yo le digo, mejor, y si yo estuviera sacando los dientes todo el rato sin sonreír, estaría como un perro. Mm, Entonces, lo que hago es amplificar el gesto para conectar más fácil con la emoción. Ujú. Qué potente que es eso. Y con los niños debe funcionar excelente, porque a ellos les gusta jugar, entrar en el juego Sí, de ese. pero los niños conectan muy fácil. Mm, Porque los niños no tienen tanta capa mental, llamémosla capa cognitiva, no se van tanto a la cabeza. Es ujú. muy fácil que ellos te digan, a lo mejor no saben decirte si les duele la costilla izquierda, pero sí te dicen, por aquí me molesta. Y sí, esto me pone triste. Y no, esto me enfada. O sea, te lo dicen abiertamente. No tienen ningún problema para que un adulto te diga directamente, esto me pone triste, básicas, ¿vale? Para que un adulto te diga directamente, pues esto me pone rabia, me pone rabioso, esto me enfada, esto me decepciona. Y esto, o sea, hace falta un proceso. Hace falta un proceso, porque no queremos reconocer. Empezamos Hace a falta contar un historias, proceso ¿no? en el cual por circunstancias de vida, bien pues porque a veces
no es adecuado estar enfadado y para que te den amor, esto es un poco también interpretativo de la terapia Gestalt, pero va muy ahí, para que te den amor has necesitado sobrevivir siendo complaciente y amable y simpático y guapo y perfecto y estudioso. O otras veces para que te den atención has necesitado siempre ser el que pone la nota disonante, el rebelde y has acabado haciendo un guión y un personaje que en el fondo a lo mejor ni siquiera lo has elegido ni quieres elegirlo. ¿Sabes? Lo ideal es que podamos sacar muchos personajes diferentes en diferentes situaciones y eso solamente se hace con una atención plena conectando contigo en cada momento. Es decir, yo no soy temperamental o vulnerable. A veces soy más temperamental y directiva, a veces soy más vulnerable. Yo estoy en función de cada situación y cómo yo me conecto. ¿Sabes? Porque si estoy vendida a un personaje, pues he muerto. Claro, y qué lindo lo que acabas de decir, me encantó lo que dijiste, de tener esta opción de sentirte y darte permiso de tener todas esas emociones en Eso diferentes es. momentos y permitirte ser en las situaciones de la vida tal cual lo sientes. Y luego empezar a identificar, como tú dijiste, soy más vulnerable en estos momentos, soy más fuerte en estos momentos, y así puedes generar estos vínculos también desde otro Claro, lugar. Muy interesante esto del personaje. ¿Te quedas clavado en un personaje o encasillado claro. en ese personaje? Claro, porque es que hay veces que tú dices, yo es que soy súper fuerte, imagínate, y llega un momento en el que la situación te pide o te nace que no seas tanto y estás ahí sosteniendo, sosteniendo, pues eso al final desregula tu sistema de contacto entre tus partes físicas, sensoriales, emocionales y genera la ruptura de la frontera de contacto contigo, también con el entorno y al final trae la patología. Sí, Entonces, me encanta. lo bonito es entender que nuestra personalidad es un self que está en continuo movimiento y además en continuo contacto con el entorno y ahí va fluyendo esa homeostasis. Y así funcionamos. Es decir, es que así funciona el cuerpo. Me Y así encanta. funciona la mente, y así funciona la psique, Todo, el todo. Y y has así funciona la vida. Primavera, verano, otoño, invierno y... Exacto, la ciclicidad, y me encanta que tengas todo esto de tu padre, ¿no? Toda esta información de la medicina oriental, la Sí, medicina ancestral, ya tienes información de la parte holística. Siempre sí, estuvo en ti todo esto, ¿no? De ver sí, sí, al universo siempre. cómo se mueve y cómo tú Sí. respondes. Yo creo que todos traemos una inteligencia innata, pero si encima de eso te lo han facilitado también por una forma de ver, de actuar, de ser, palabras, frases, pues esto ya se potencia mucho más, ¿sabes? Pero todos traemos una inteligencia innata, los niños tienen una inteligencia innata brutal. El tema es que desaprendemos. Ujú. Y no porque nuestros padres sean malos ni nada de eso, que yo también he visto terapias que, ¡guau! Mi padre, no, sino porque ellos hacen lo que supieron en cada momento porque la conciencia colectiva va cambiando, va cambiando. Mis hijos tendrán más conciencia que yo, ojalá, eso significará que lo he hecho bien, Claro. ¿sabes? Los hijos de mis hijos, si tienen, pues serán más... Yo creo que la conciencia colectiva va evolucionando y Ujú. cada uno hace lo mejor que puede en el momento que puede. Nosotros, por ejemplo, a lo mejor estamos valorando, pues yo qué sé, como decía mi padre, la generación sándwich. Mi padre dice que ellos venían de educaciones muy estrictas y Ujú. que se habían pasado al extremo contrario de haber dado una educación sin o sea, como muy liberal, ¿no? Entonces, digo, claro, pero yo me percibo a mí misma no autoritaria, pero sí con más autoridad en la educación que incluso mi padre conmigo. Entonces dice, mi padre, claro, es que yo soy la generación sándwich, dice, yo vengo de un padre muy autoritario y realmente he sido un padre muy blando. Bueno, muy blando, entiéndeme, o sea, bastante permisivo. Y, y realmente pues todo esto también es producto de la propia conciencia colectiva y de la propia educación. Mis padres, por ejemplo, no tenían ninguna noción del trabajo con emociones cuando nace un hijo. O sea, no eran nada conscientes de que si le decían, si mi madre no era consciente de que si me decía alguna frase, eso iba a afectar en mi autoestima o en mi... No es algo en lo que te... Y Educaban. nosotros no, no te parabas a pensar en eso, estabas en otro momento, estabas más en me caso, tengo hijos, vida convencional, mi piso, mi casita, era otro momento. Ajá. El momento de ahora, pues quizás es eso más, nosotros estamos más en el despertar de las emociones, la felicidad. Mis hijos probablemente más en su tiempo, su vida, va como va, Cambiando.
Ese es tu va como estado de vida con la conciencia y con, bueno, con toda la parte sistémica, como decís vos también, todo va creando esta trama y va evolucionando esta... bueno, claro, y luego tenemos memorias, bueno, claro, luego la parte de la sistémica está ahí por ahí que se entrecruza cuando empiezas a tener memorias ancestrales o cuando tienes los famosos secretos de familia o cuando en las casas pasa algo, pero esto es muy fácil de ver tanto con sistémica como cuando en un hogar, por ejemplo, no se procesa una emoción. A veces pasa eso, a veces llegas a un hogar y dices tú, pero bueno, en esta casa, ¿dónde está el saber decir no? O en esta casa, ¿por qué no paran de chillarse? Que están todo el día a la gresca, como decimos en España, están todo el día a la bronca. Y lo ven normal, cultura de esa familia. No se dan cuenta que están creciendo en un entorno muy hostil, con mucha ansiedad, pero lo ven como parte de su cultura familiar. Y Ujú. esto está estimulando el cerebro de todas las personas, la educación y las emociones. De hecho, tengo muchos pacientes con ansiedad aquí, ahora, en el futuro, o sea, en el presente me refiero, o sea, en el futuro de entonces, que mirando hacia atrás se están dando cuenta de que realmente esta ansiedad está muy justificada porque vienen cargando la mochila de la ansiedad desde que eran muy pequeños. Claro, claro. Entonces, es desaprender para volver a aprender, Exacto, exacto. ¿vale? No ¿Y es una cómo ansiedad que tú digas, es una ansiedad hormonal, ni siquiera es una ansiedad que digas, es porque me estoy divorciando o porque me van a echar del trabajo, no. Es una ansiedad que de repente te nace porque ya viene de muchos años y a lo mejor tu cuerpo, en tu salto evolutivo, ya no puede con ese tóxico. Yo me encuentro con personas mayores, y ahora te dejo hablar, perdona, sí, sí, que de sí. repente viven muy sostenidas en el drama, en el miedo, necesitan eso. Yo digo, me encantaría si lo percibo como una pata de su silla, si se la Sí, quito se caen, no, exacto. no pueden dar otro salto, pero yo, por ejemplo, me imagino a mí o a mi marido, a mis amigos, involucionando ahí y no podemos. No podemos. No, no podemos. O sea, físicamente nuestro cuerpo como que lo rechaza. Es como... Pero tampoco sabes cómo hacer, ¿no? Que ahí es donde está el truco de alguna forma, No, la trampa claro, sí, sí, de... sí, sí sabemos. Lo que me refiero es que hay un salto, ¿no? En el cual, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto para que se entienda. En algunas familias, padre o madre muy dramáticos, pero, ay, no sé qué, todo un drama o toda preocupación o todo bueno, o a todos sí, 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 sí. Y de repente tú te vives como adulto y dices, ¿para qué necesitará mi padre o mi madre estar todo el día con una preocupación en la cabeza que no existe? Ujú. O, o que ahora estamos bien, o por qué esa necesidad de estar siempre pensando en lo negativo, o por qué esa necesidad de darle tanta intensidad a todo, de llevarlo todo tan al extremo. Y de repente tú te vivencias ya en tu cultura, fuera de tu familia, con tu trabajo personal y todo, y ya no puedes volver atrás. Por eso yo siempre digo que el camino del crecimiento personal es un camino de no retorno. Ujú. Es un camino hacia arriba de no retorno. Tú puedes mirar hacia abajo y comprender para decir, te tiendo la mano, ven, sube, pero no puedes bajar para instalarte otra vez. No sé Exacto. si me he Sí, explicado. sí, sí, me encanta, me encanta. Yo estaba pensando mientras te estaba escuchando que tú haces Porque preguntas vomitas, sobre es que no esto. puedes, o sea, el cuerpo te empieza a dar sarpullido, o sea, te pondrías Claro, enfermo. ahí es donde te iba a decir, a nivel inconsciente veo muchísimos individuos que no son de alguna forma, no es tan evidente esa historia, no la ven, no la viven, entonces a nivel inconsciente están somatizando mucho, Eso es, dicen eso. lógicamente, esto no me gusta, pero no saben cómo salirse porque es como si fuera la propia naturaleza, ¿no? Es como la Pero historia del escorpión, ¿no? están Es como, todavía fagocitados. exacto, Necesitan diferenciarse, vivir ese vértigo de, ¡ah! ¿Ahora quién soy? ¿Dónde me sostengo? Pero doy el paso siguiente, ahí está el crecimiento. claro que sí. ¿Vale? Es como decía Albert Einstein, ¿no? Ningún problema puede ser resuelto por el mismo nivel de conciencia que lo creo. Exactamente. Y bueno, y eso está bueno repetirlo todos los días, lo comparto Yo también. me lo digo muchísimo. Claro, Yo porque sí, cuando me atasco en un problema, pero yo sigo siendo una persona humana, es decir, me dedico a esto, pero soy una persona humana, que es lo que más me gusta del mundo. Seguir que sigo creciendo. Cuando me atasco en algo, digo, tengo que ampliar mi conciencia. Claro, en algún momento va a haber un salto de conciencia. Siempre claro. lo digo. Y fíjate como cuando muchísimas personas también veo, ¿no? Como ejemplos, y me pasa a mí también, me voy de vacaciones, me voy 3 días, al tercer día empiezo a desconectarme un poco de, de toda la dinámica y empiezan a llamarme por teléfono, empieza a salir trabajo, empiezo a crear cosas, tengo ideas, claro, porque te salís de ese contexto y cambias tu estado energético y ahí es donde podés
es fluir, que es lo que hablamos, ¿no? Y es como que esa práctica la tendríamos que llevar con el mindfulness a la vida cotidiana, que es lo que tratamos de hacer todo el tiempo. Lo que te iba a preguntar antes de entrar en el mindfulness es un ejemplo. ¿Qué ocurre en la plasticidad del cerebro? Que me gustaría que le cuentes a todos los que están escuchando este Sí. podcast. ¿Qué pasa con la plasticidad del cerebro cuando vivís una vida con violencia o con agresión de niños o represión? ¿Qué pasa en el adulto, en ese proceso de tu cerebro? ¿Y qué pasa si, por el contrario, o la polaridad o contraste, vivís en un entorno de amor y empatía? ¿Qué pasa con ese cerebro? Para contarle a los futuros padres o a los padres, a los abuelos, ¿no? Para tener este conocimiento que la ciencia está diciendo, sí, hay una consecuencia de Mm, tener esta conducta. mm, mm. Mira, primero es que si las cosas no se han hecho con intención, sino por ignorancia o por desconocimiento, que nadie se eche la culpa, pero estamos a tiempo de reparar. Siempre se está a tiempo. Nada, a mí me gusta pensar que nada queda en balde, nada es un desperdicio, ¿vale? Pero sí que es cierto que la memoria emocional se impregna en nuestras células y se impregna en nuestro cerebro, ¿vale? De una manera que es más difícil de quitar que cualquier otro tipo de contenido en memoria. Es decir, la memoria emocional tiene una fijación como las manchas de aceite, o sea, y las de grasa se pegan. ¿Vale? Entonces, esto lo hemos visto en roedores, lo he visto yo en investigaciones, es decir, la memoria emocional es que no se va, se queda, es como, como un karma, ¡pium! Se queda. Entonces, ¿qué podemos hacer con memorias emocionales de dolor? Aquí hay muchas partes. Primero es cuando tú vives en un entorno hostil, tú empiezas primero, a segregar, porque el ser humano sabe perfectamente, porque somos seres sociales, sabe perfectamente cuando los tonos, las voces, los gestos, o sea, sabe perfectamente cuando algo es peligroso o no. Un niño no sabe cuando se va a asomar a un precipicio, si eso es peligroso o no, porque eso no está en relación con un ser humano. Pero un niño pequeño sí sabe si la persona que le está cogiendo con agresividad o con amor. El ser humano es así, confluye desde el minuto uno, sintoniza, ¡pum! ¿Vale? Hay una sintonía, de hecho es que es parte de nuestra especie humana, o sea, nosotros tenemos una sintonía desde la mirada, desde el tono de voz. Tú hazle a un niño pequeño gorjeos y te va a acabar imitando el tono. Tú hazle a un niño pequeño movimientos y te los va a seguir porque tiene esa impronta. O sea, el ser humano tiene esa impronta, que es la sintonía. Si no hay ninguna alteración, ¿vale? Que es lo que les pasa a mis chicos con autismo. Si no hay ninguna alteración, la sintonía viene de serie, viene en tu cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú creces en un entorno hostil, primero te estresas. Primero te estresas y tu cuerpo se contrae, ¿vale? Tu cerebro también se contrae, no es capaz de estar despierto a un correcto aprendizaje. Y un niño, primero, una persona, para poder desarrollarse bien, necesita, primero, necesidades básicas fisiológicas cubiertas, es decir, calor, nutrición, horarios, entorno estable, para estar bien, para poder estar bien. Es decir, un niño que va a la escuela infantil, por ejemplo, yo tengo dos, y percibe a la escuela infantil como un entorno estresante, no va a relajarse para que le entre nada, pero ni de aprendizaje, ni de experiencia, ni de disfrute, ni de nada. Va a bloquear esa frontera entre el dar, el recibir y entre poder estar con el entorno. ¿Esto qué pasa? En las casas donde hay un entorno hostil, maltrato, un entorno agresivo, hay más facilidad para que la persona empiece a hacer una capa de autoprotección. Primero hay daño y luego hay dos opciones. O te dejas permeabilidad y te metes en ese modelo tóxico para seguir desarrollándolo, continuando lo que llamaríamos una nutrición de una futura enfermedad, ¿vale? Enfermedad me refiero a ansiedad, estrés, somatizaciones, inseguridades, ¿vale? No hablo más, sino crisis. O te cierras en una capa de ni siento ni padezco y bloqueo mis emociones, porque sentir me parece peligroso, ¿vale? Entonces, esto pasa en el cuerpo humano y en el cerebro.
pasa exactamente igual. Tú estás estimulando un área de la vida. Es muy fácil que si tú creces en un entorno hostil, una de las formas que tengas de relacionarte en un futuro sea de manera hostil. Y si te han educado a gritos, tendas a pegar un grito. Y si en un momento dado, para tener una labor correctiva, te han dado pues, un cachete, bueno, no pasa nada, como digo yo, pero te han pegado, ¿sabes? En plan, pegarte, pues a lo mejor tú de mayor te descubres cuando te frustras, cuando no sabes, te sientes aprisionado por un hijo, cuando no sabes resolver un problema, a lo mejor te ves ejerciendo ese modelo sin Ujú, darte cuenta, ¿vale? Es inconsciente, a no ser que lo hayas trabajado. ujú. Entonces, todo esto a nivel plástico tiene su, claro que sí, porque tú estás estimulando el cerebro, estás estimulando una parte. Ahora, dicho esto, cuando creces en un entorno de amor, pues por supuesto, todo, pues esto continúa, ¿va? La sensación de pertenencia, la sensación de, perdón, primero de seguridad, ¿vale? Porque las necesidades fisiológicas cubiertas, el afecto, la calma, el cuidado personal, la higiene, no hay descuido, la seguridad, el tono de voz, esa sintonía, pum, genera seguridad, se cubre la necesidad de seguridad del bebé, del niño pequeñito, pum, se introduce la sensación de pertenencia. Nosotros como seres sociales necesitamos saber que pertenecemos a una familia, a un grupo, a unos amigos, a un sitio, a una raza, a una especie. Y a partir de ahí ya empiezan todas las siguientes de realización, autoestima, bla, 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 bla. Vale, dicho esto, cuando tú creces en un entorno de amor, el cerebro evoluciona así y tu conducta va a ser amorosa. Pero, esto es como todo, cuando tú creces en un entorno de amor, esto es como el truco de la vida. Hay amor, el amor y el dolor van de la mano. Ujú. Entonces, puede que en tu casa haya habido muchos gritos, pero luego también haya habido mucha materia, a lo mejor, ¿no? Entonces dices, ostras, me han metido unos gritos que te pasas, pero mira, no me ha faltado de nada, he tenido no sé qué, no sé qué, o al revés, dice, mira, no, es que en mi casa ha habido mucho amor, mucha suavidad, pero bueno, pues noto ahí como que no nos han educado a ser fuertes para que las cosas de la vida que nos pasa. O sea, todo tiene su aquel. Ahora, cuando traspasa unos límites, ¿vale? Cuando traspasa unos límites de mucho dolor, esto suele generar alteraciones y que la persona adulta puede elegir dos opciones. O morirse con la condena a la que ha creído que se ha visto sometido y seguir con el guión, pensando eso, con el personaje, siguiendo estimulando esa agresividad, conectando con esa rabia, no conectando con la vulnerabilidad, no depurando esa pena, no soltando, no haciendo un duelo de lo que ya no es, no reconstruyéndose. O puedes decidir al contrario, decir, oye, la vida me ha enseñado lo que ya no quiero, ahora voy a construir con mi plasticidad sobre lo que ya quiero. ¿Vale? Ahí está. Qué potente, qué importante. Gracias por compartir porque recibo mucha información sobre eso. Digo, ¿cómo hago? ¿No? Es como, bueno, primero, ¿cómo hago? Siempre digo, empecemos a ver dónde estoy parado. ¿No? Porque uno quiere ya saltar todas las etapas, quiere esta parte de la inmediatez, de resolver Pero rápido. y ahí pues ahí te encuentras un primer estilo de personalidad. Es decir, ¿por qué, qué pasa que la paciencia te genera frustración? Ujú. ¿Vale? ¿Por qué ¿Para qué en el proceso que es también de disfrute, de atravesar, quieres comerte como digo yo, el pastel? De ¡Ah! De un poco. Que te vas a, ¿sabes? Perdón. Claro, y lo mismo con la enfermedad, que eso es lo que veo yo desde este punto de vista, ¿no? Que Ah, bueno, claro, eso es, ¿cuánto sostén tiempo? el dolor, Sí, sostén. ¿cuánto tiempo tengo que hacer una sesión? ¿Qué tan rápido puedo salirme de esto? ¿Cómo lo descubro? ¿Cómo lo resuelvo? Porque es una sociedad que aprendimos de alguna forma a empastillar, tapar, resolver, querer todo rápido, más con internet, con todo, ¿no? Esto también la tecnología hace que uno se acelere todo y cuando algo está lento, ya te da ansiedad de no me comunico, está lento, no baja, ¿no? Cuando en realidad antes podías disfrutar de la vida, porque esto te lleva un poco al acelere, ¿no? Entonces, Total. eso el mindfulness aquí, que ahora nos vas a contar un poco, nos permite, bueno, ahora nos vas a contar primero en qué momento apareció en tu vida este interés del mindfulness, calculo que también el Gestalt invitó un poco a esa información, y reconocer que necesitamos esta herramienta a nivel cotidiano para disfrutar, que eso es algo importantísimo que tú me dices, que lo veo también mucho en los pacientes y las personas que me escriben que les cuesta mucho disfrutar, como que no saben cómo disfrutar. Está todo, es preocupación, miedo, responsabilidad, exigencia, ¿no? Todo es darle la vuelta al patrón
orgánico del bebé, que es siento, sensación, sentimiento, emoción, pensamiento. O sea, vamos al revés. Pensamiento, angustia, emoción, sensación, somatización. Y la vida sería mucho más sencilla si hiciéramos el patrón, como digo yo, el del bebé. Vamos a dejar que el cerebro vaya en función de lo que nos va demandando la vida, pero no hay nosotros ir por delante. Claro, claro. ¿Vale? Que es que el ir por delante, ¿dónde vas? Como digo yo, ¿pero dónde vas? Si Wow. estás en el paso siguiente. O sea, la falsa creencia de que controlo todo y quiero ir para un lado, que también aquí en Estados Unidos se ve mucho y está fantástico a nivel crecimiento personal de tener objetivos, estar enfocado, pensar a Pero no futuro. tiene nada que ver planificar y focalizar con querer vivir en el paso siguiente. No Claro. tiene nada que ver, porque tú puedes tener un proyecto a un montón de tiempo, con unos pasos, con un objetivo y variarlos y todo, y soñar y anhelos y proyectos, ilusiones, y es que eso está precioso, pero sabiendo que eso necesita de cada día un poquito y con esa conciencia de temporalidad. No vivir en el paso siguiente, es que si vives en el paso siguiente, es que no estás aquí. O sea, yo lo veo no solamente en las preocupaciones de mi entorno o mis pacientes o mis amigos, de, ay, lo que puede pasar o no. Eso ya hasta me parece, como digo yo, de primero de niño pequeño, como digo, sino lo veo también en el propio hábito de estar tranquilamente pensando, pues mañana tengo que hacer esto, pasa lo otro, no sé cuántas, pero está bien, pero también para eso, como digo yo, lo bajamos a una agenda de papel y dejamos que nuestra mente esté pues deleitando el plato que te estás comiendo Exacto. o mirando las nubes, porque eso tu cerebro lo agradece tanto, tanto. O respirando un rato, o bueno, o distrayéndote con otra cosa, pero sí bajarte al ser como cultura y hábito de vida. Yo creo que eso es muy, muy importante. Claro, me Así que encanta. esto aparece en mí cuando acabo Gestalt. Y la carrera, pues me veo ahí pues con 24 años y mientras trabajaba, antes de empezar a trabajar y montar el cole de autismo, eh, me veo ahí un poco de, bueno, ¿y qué hago? Y notaba como que la psicoterapia Gestalt cubría, sí, esa parte de date cuenta, siéntelo, háblalo, vale, sí, pero no cubría una parte mía de paz interior. Entonces yo digo, ¿y esta desazón? ¿Esto cómo lo resuelvo? Y entonces, curiosamente, mis padres también conocían a una persona por un curso que hacía una cosa que se llamaba psicología transpersonal o terapia transpersonal. Allí que voy yo. A incursionar, a expandir. Qué lindo todo lo Y que estás entonces entré enfocado, en... ¿no? En tu ¿Eh? propio crecimiento, aparte de tu propia necesidad. Fue un mapa, fue un mapa, fue un mapa y fue un mapa perfecto. Y de repente entro yo y digo, y entonces entra en mi vida yo había aprendido en Gestalt saca la emoción, porque claro, yo venía de no haber conectado mucho con mis emociones para mantenerme siempre como súper entera para sostener todo, a de repente en Gestalt, pues, ¡ruah! ¿Sabes? Me percibí como una persona súper vulnerable, venga, todo agua, vamos, no sé qué. Y de repente llego a transpersonal y empiezan, no, 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 llora pero hasta un punto. Entonces entra en mí la meditación, entra en mí no solamente conecto con la emoción, sino, pero como otro nivel. Yo he percibido lo transpersonal y la meditación como que las emociones, al final, el trabajo con ellas no se llega a un extremo de emoción tan primitivo, sino que tú tienes emociones, pero desde una manera más sutil, a no ser que tengas un impacto duro, pero todo es más sutil. Todo es más sutil. Los pensamientos también son más sutiles, los agobios son más sutiles, las emociones son más sutiles. No quiere decir que te pierdas la vida, sino te aporta una cierta serenidad a la vida. Entonces, bueno, empecé muy joven y entrené mucho en ello y me encantó. Hice cursos de, pues, de valores humanos, de educación para las emociones y ahí fue donde me metí mucho en pues todo, leí mucho a Ken Wilber, a Nisargadatta, a bueno, pues autores como muy profundos, ¿no? Que dicen cosas muy, muy, muy bellas. A Rumi, a... Claro, y era muy jovencita yo, sí. Entonces, bueno, a la par, entró en mi vida el autismo, que era ciencia, tierra, pura patología, mucho mundo duro, difícil, Ujú. a mucho mundo sombrío.
no sombrío porque el mundo fuera malo, sino porque había mucho dolor, claro. mucho sufrimiento, mucho padecimiento. Y entró en mí, porque yo había sido siempre voluntaria, eso me encantó, pero entró en mí la parte de crear, de crear mi trabajo y descubrí que yo en mi parte creadora podía crear. Entonces me creé un colegio, un puesto de trabajo, un tal. Entonces me fui a la materia y empecé a construir centros de terapia, el colegio, el otro, el doctorado, el otro centro de ocio, o sea, crear, crear. Y se me olvidó la práctica del autocuidado. Y ahí vino, ¿vale? Mi primer toque de atención de ¡ping! A los 28 años, mi cuerpo dijo un día, uff, qué rara me siento, ¿sabes? Y estaba empezando a sentir lo que yo jamás pensé que iba a sentir, porque después de ser una experta en respiración diafragmática, haber hecho todos los tipos de respiraciones cuadradas, no sé qué, en tiempo, no sé cuántas, 1000 veces, o sea, yo digo, haber meditado mirando una vela, sin mirar la vela, pensando, no pensando, contando, o sea, digo, esto, esto no es posible. Pues sí. Entonces, ahí se me desreguló la primera vez, se me cayeron también, fue muy reactivo a varias cosas, una ruptura de pareja, una decepción laboral importante, o sea, muy terrenal todo. Mm. Y bueno, pues ahí pasó, cambié enseguida pues pues, bueno, de soluciones, ¿no? Decir, bueno, pues esto para acá, esto recoloco acá, pero yo terminaba de no estar del todo bien. Conocí a mi marido, oye, qué bien, patatín, cambio, distracción, ¿no? Cambio de, oye, pues aparentemente creo que me pongo bien, pero había un recurso ahí que me estaba olvidando, ¿no? Porque yo seguía creando la escuela infantil, o sea, yo había descubierto que yo era muy poderosa montando y creando y materializando proyectos. Y Ujú. eso, pues, ¿a quién no le gusta? ¿No? Claro, claro, El tenía ego dice, ole tú, ¿no? claro, Y yo tenía era muy exitosa, muy poderosa y se me daba súper bien te y hacía lo llenaba que me todo gustaba. eso que sabías que podías hacer y canalizar. Sí, me gustaba muchísimo. Y bueno, pues pasa todo esto y Era lo bueno, que lo que era ese vacío que todavía ahí quedaba. claro, había algo, no era tanto, fíjate, no era tanto, quizás era más integrar, ¿no? Comprender un poco dónde estaba realmente ¿no? Como mi lugar, mi sitio, porque yo me enamoro mucho del trabajo de la actitud de servir, es decir, que me da igual estar en una escuela infantil, que a mí bueno, la consulta me encanta, los cursos me encanta, contar cosas a la gente me encanta, ayudar a la gente me encanta. Pero yo en mi escuela infantil estoy bien, en mi fundación también, en el cole de autismo también, o sea, que en realidad mm, que estoy bien siempre y cuando esté con esa actitud de servicio, como si estoy en un campamento, como si estoy en la tele, que estoy bien, ¿no? Pero había algo ahí, entonces, claro, empecé a entrar en un tipo de vida muy diferente al que yo llevaba, que era tener hijos, o sea, un cambio que quizás la situación anterior que yo había vivido no la había resuelto de una manera profesional, sino que había cambiado como una distracción, ¿sabes? Como, uy, cambié el entorno, pero no estuve en mí, ¿vale? Cambié. Pues hay que romper la pareja, se rompe. Que no quiero trabajar con este grupo de mujeres, pues mira, me da mucha pena, pero cambio. Pero había algo de mí que todavía no estaba sostenido. Y entonces eso ya con mi cuarto hijo estalló. O sea, yo estaba bien, sostenía pues años intensos también, de pues mi marido trabajo, pues ahora en paro, ahora no sé qué, ahora no sé cuánta, se muere mi suegra, tal, bueno, en fin, consulta para arriba, para abajo. Entonces yo estaba siempre fuerte, muy ahí, boom, boom, boom. Y olvidada de mí. Ten en cuenta, y mi doctorado, saqué el doctorado en neurociencia. Entonces tú ten en cuenta que yo me olvidé de mí por 8 años. De mí, Individualidad, estabas de haciendo mí, de todo mi conexión espiritual, ahí está. de mi conexión, de mi conciencia. Se me había ido un poco hacia afuera. Y entonces hubo un momento en el que hago, o sea, me rompo absolutamente, me rompo y no quiero verlo, no me quiero romper, ¿vale? Porque quiero seguir pensando que puedo con todo, y que puedo con todo, y que puedo con todo, y que...
Y bueno, esto ocasiona dificultades de pareja, que bueno, afortunadamente resolvimos, porque tengo una persona al lado que menos mal que no tira la toalla ni dice, anda, Jay", sino que es de, venga, vamos a ponerle amor al tema. Y bueno, ocasiona mucha movida mía interna y entonces empiezo a hacer un montón de cosas, ¿no? Cuando ya veo que yo no puedo y digo, venga, vale, no puedo, pues me vuelvo a ir a mi psicóloga de toda la vida, que me formó en Gestalt, mi mamá, como digo, en psicología. Empiezo a hacer 2 años de yoga Kundalini, también me orienta mucho, o sea, y además yo le decía, es que necesito conectarme, yo notaba que necesitaba conectarme, estaba como fuera. Em, Empiezo a hacer terapia de rebirthing, de renacimiento, para ver si había algo de memoria emocional, pues quitarlo. Empiezo a hacer respiraciones ováricas, terapia de respirar. Bueno, me meto en un montón de cosas, ¿no? O sea, todo Todo lo que puedo la hago. conexión espiritual e interna que necesitabas, que sentías que Sí, necesitabas. cambio mi alimentación, me meto mucho más en el deporte, pero había algo que no, porque estando incluso en el deporte me da un día en una sesión de spinning, me ahogo porque no puedo respirar, digo, ostras, esto está yendo más allá, o sea, era cada cosa que hacía, había un síntoma mayor, Ajá, ¿sabes lo que te...? Y digo, pero sí. bueno, o sea, no es posible que yo esto no lo esté ¿Qué es? resolviendo. ¿Qué es lo que está ahí al borde? Te lo juro, o sea, y me acuerdo mi marido y digo, pero vamos a ver, si mis escuelas ya están bien, mi economía ya está bien, todo está bien, mis hijos están bien, yo ya estoy bien con mi marido, mm, ¿por qué no estoy bien? O sea, ¿sabes? Yo era, y yo no me encontraba bien, lo que pasa es que nadie me lo notaba, esto iba por dentro, pero había un desgaste, hasta que un día en un viaje, que lo he contado varias veces, hasta que un día en un viaje en Cuba, estábamos mi marido y yo, pero además viaje ideal, o sea, súper crucero por Cuba, por Caimán, no sé qué, divertidísimo, estábamos los dos, o sea, es que todo exteriormente estaba perfecto, mis padres bien, mi suegro bien, o sea, todo. Y de repente a mí ese día me entra un vacío interior, como una especie de tristeza profunda, que yo dije, Dios mío, si no estoy en mis cabales, querría morirme. O sea, pero así, tal cual. Y le digo a mi marido, digo, ¿te puedes creer lo que me está pasando? Digo, ¿tú te puedes creer que yo ahora mismo lo que noto es una desazón pues eso, de desazón, de morir? Y me dice, que no le había pasado, no me había pasado nunca. Y me dice Jesús, mira, Ana, lo tuyo, pues no sé, lo tuyo es químico, algo te pasa porque tú estás... Miento, un año antes de eso, un año antes de eso, o sea, no es que corrijo, yo había empezado a tomar contacto con mindfulness, primera vez, ¿vale? En el que yo un verano, esto es lo más, antes de esto, un año antes, primer viaje ya de solucionada, como digo, la crisis de matrimonio y tal, me voy de viaje con mi marido y de repente yo ya me venía acordando de hoy, pues algo, ¿qué me pasa? Necesito algo, algo necesito. Y de repente me acuerdo, pues eso, de mi mentor de transpersonal. Y digo, no sé si irá trabajando, qué habrá hecho. Digo, a lo mejor cuando vuelva del viaje le llamo. Mira, me voy a la librería del aeropuerto y hago así y me asomo y decía que estaba puesto para mí, con un foco encima, un libro de él. Ah, mira vos. Se llamaba Las 40 puertas. Digo, no me lo puedo creer. O sea, lo compré como si fuera, pues eso, como si el destino me Tesoro. trajera. Y le digo a Jesús, bueno, salí, compré, me fui corriendo a montar al aeropuerto y yo, mira Jesús, lo que me acabo de encontrar, no sé qué, digo, te tengo que contar la historia. Y entonces el caso es que, claro, yo tengo un teléfono, el terminal lo cambia muchas veces, pero el número no, el número tengo el mismo desde que tenía 18 años. Y digo, bueno, no sé si conservaré su número dentro. Conservaba su número en la agenda, yo llevaba sin contactar con él igual 15 años. Y le escribo, claro, con un cariño, y digo, bueno, igual algún día nos volvemos a ver. Bueno, pues a los pocos meses ya me fui yo a mi primer retiro de meditación y mindfulness. Sola, a una experiencia de silencio, a una experiencia de meditación, a una experiencia de alimentación absolutamente consciente, unos días. Y aquello para mí fue, ostras, dije, ostras, sí, sí. O sea, es que era el silencio, ¿sabes? Parar, estar conmigo. O sea, aquello para mí fue como, bueno, de hecho, el día que me iba a ir, yo lloraba, quiero ir de aquí. ¿Sabes? Porque me encontraba, Claro, la angustia. por mucho tiempo no me encontraba tan bien. Y a partir de ahí,
empecé a tomar contacto con mindfulness, no por un tema profesional, sino por un tema personal. Y Ujú. entonces me empecé a especializar, me hice 3 años de todas las especializaciones que había. Y en ese año, es el primer año, es donde mi vida estaba bien, pero mis síntomas, ¿vale? Yo me sentía bien, pero lloraba, depuraba, o sea, conseguí reconciliarme. Es que claro, estos son temas muy personales, conseguí reconciliarme con mi cuarto hijo porque cuando nació yo no tenía esa conexión, entonces a mí eso me asustó mucho. Luego me sentí culpable. O sea, todo este tema así de... entonces, conseguí limpiar todo eso, ¿vale? Pero eso dejó un pozo en mí de desequilibrio químico, Ujú. que fue al final, una vez que limpié todo, fue cuando yo le dije a Jesús, pero si ya estoy bien de todo, ¿por qué estoy así? Claro. Y entonces con una de mis tutoras de mindfulness, cuando volví, le dije, mira, he ido al médico, he ido al ginecólogo y no tengo nada. Digo, creo que me voy a tomar un antidepresivo porque he intentado durante 2, 3 años y no termino de... Y me dijo, Ana, pues te lo dice el corazón. Y yo dije, sí. Y me dijo, pues si te lo dice el corazón. Y entonces llamé a mi suegro, que es médico, que ha sido un ángel para mí. Y me dijo mi suegro, no te preocupes, Ana, que esto a veces pasa, se desregula uno, también pues eso, la entrega, la perfección, el no haberte atendido, muchos hijos muy seguidos, ¿sabes? Mucha demanda, mucha exigencia y mucho salir para afuera, para afuera, para afuera. Y bueno, pues ahí, entre una cosa y otra, pues todo se volvió a recolocar. Y luego, claro, luego incorporé mindfulness en mi carrera. Te estoy hablando de esto del 2016-2017. Qué hermoso, cómo fuiste entretejiendo toda la parte de la Sí, vocación, la parte de tus momentos bisagra en tu vida, cómo cada momento y cada estudio tuyo fue incorporando como un paso, ¿no? Como un rompecabezas. Y bueno, luego culminaste con la parte espiritual, ¿no? La parte más sí, profunda. Bueno, ahora sí. hay que ir adentro, no queda otra. No, es que eso es. Y entonces para mí es tan poderoso ir hacia adentro que yo a día de hoy, en cuanto a la salud tal, digo, no, no, es que no me merece la pena. Detecto inmediatamente cuando, o sea, he tenido mucha facilidad siempre para decir sí o sí esto se va a conseguir, ¿no? O sea, o, o mira, llueva, truene esto. Y yo a día de hoy lo que digo es, mira, vamos al día, voy a hacer todo lo que pueda, yo estoy en mi camino, pero hay una parte que depende de mí, otra que no, porque yo he descubierto que cuando me tiro contra lo que no depende de mí, lo consigo, pero a costa de Claro. ¿Cuál es mi el alma. Y yo a costa de mi alma ya no voy a hacer nada, mientras sea consciente. Claro, 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 y qué bueno. ¿Y en qué momento apareció Vidas en Positivo? Pues mira, todo esto te estoy hablando de hace como 3, 4 años. Vidas en Positivo aparece en el 2011, ¿vale? Yo no era seguidora ni de la psicología positiva ni nada, nada. Lo que pasa que siempre he sido como muy alegre, muy optimista, muy así, muy cercana, bueno, como pues igual que humana, ¿no? Y entonces yo me di cuenta cuando tenía las bajas de maternidad echaba mucho de menos el trabajo a mí me costó mucho em, desarrollarme en el rol de madre porque yo me sentía muy encominada a mi misión, a mi rol profesional. Y mi rol de madre lo empecé a aprender y a digerir después, pero mi rol de madre a mí también me trajo un movimiento muy interno, porque yo no era de las personas que tenía vocación de tener hijos ni nada de eso. O sea, no tenía esa necesidad ni nada. O sea, que no. Entonces, el romper algo que a mí me gustaba tanto y que me hacía sentir tan satisfecha por algo que no me nacía de momento, para mí fue como, ostras, ¿sabes? Lo que pasa que luego, pues poco a poco, como digo yo, como decía mi suegro, como lo ofreces, lo donas, dices, bueno, voy a ver lo que me está pidiendo la vida de este momento, ¿no? Que si ha venido a mí es por algo. Y realmente, pues claro, luego encontré ahí una realización preciosa, pero fue por esa vía. Podía haber sido por la vía de una enfermedad, podía haber sido por la vía de, ¿sabes? Fue por la vía de encontrarme con algo a lo que yo me resistía. Aunque al principio tuve los hijos, luego dije, ¿esto qué es? Yo, Oh, yo- yo no quiero dejar de hacer lo que hago, ¿sabes? claro. Entonces, esa resistencia genera mucho dolor, Ujú. ¿vale? Genera, más que dolor, sufrimiento.
Entonces, en esas paréntesis de mi trabajo, yo decía, madre mía, dejar todo esto con lo que yo he conseguido, no sé qué, ¿sabes? Todo esto estaba alimentando la verdad en mi época de ego, 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 ¿no? Y ese ego dopaminérgico, ¿no? Que Claro, te, la satisfacción. claro, una satisfacción que te genera mucha adicción, ¿no? Porque sabes, porque estás de moda, porque tal. Y también Y porque siempre entonces, fluyes en ese lugar, uno le gusta fluir y siente cuando todo va bien, decir, bueno, por acá es, ¿no? claro, y todo iba bien, todo fenomenal, pero además la devolución era todo como para mí muy ideal porque hacía un proyecto, construía, era en base a construir, era en base a ayudar, pero además económicamente también estaba súper bien, pero además es que tenía el equipo súper bien, era muy bonito todo. Pero bueno. Entonces, cuando yo paraba, además yo estaba en un momento en el que necesitaba también mucho reconocimiento. Yo reconozco que la etapa de los 26 a los 30 es una etapa, por lo menos en mí, en la que yo necesitaba que se me dijera, es que eres la bomba, ¿no? Fíjate, ahora me da igual y ahora es que lo tengo por todos lados. Yo. O sea, entonces en ese momento sí que necesitaba el reconocimiento profesional y decir, oye, vamos a ver, por parte de mis compis, por parte de la comunidad científica, por parte... Ya te digo que... Entonces, pero Claro. forma parte del juego, todo eso, era parte del juego. Entonces, cuando yo tenía las bajas de maternidad, me di cuenta que echaba mucho de menos trabajar y entonces hice un blog. Y en el blog lo que hacía era drenar. Como tenía muy pocos casos de terapia, lo que hacía era que drenaba de cosas que me pasaban en la calle. Pues iba al parque con mi hija y en una conversación, es que mi marido no sé qué, porque no sé cuánta, la suegra, la otra, y entonces yo reflexionaba, queja y agradecimiento. Si esta persona, entonces me escribía, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, ¿sabes? O de repente un amigo mío en la clínica, claro, Ana, es que mi novia no sé qué, no sé cuánta, y es que yo esto no me lo merezco, yo merezco algo mejor y tal. Y yo, acerca del merecimiento y no sé, o sea, entonces empezaba a escribir, o había gente que me preguntaba cosas, oye Ana, a lo mejor estaba en el parque, tú que eres psicóloga, ¿tú crees que...? Y luego eso digo, volver a escribir. Y nació así, Como unas nació como crónicas, ¿no? Crónicas de tu vida en un el diario del desahogo. qué Tenía lindo, ese y tenía otro que se llamaba de todo autismo. Era un día, de hecho, muchos textos de ese blog son del libro, son los que luego están en el libro. qué lindo, qué lindo, qué lindo. Eran textos. Entonces, nació así y nació en Vidas en Positivo. Yo no me lo puse así. Me lo dijo una amiga de mi marido. Me dijo, Ana, pues es que yo creo que tú tienes que llamarte Vidas en Positivo. Pero más que nada porque yo siempre hablaba de, oye, pues me encantaría que todos tuviéramos las mismas oportunidades, me gustaría democratizar la psicología, me gustaría que todo el mundo supiera las 4 cosas que yo sé y las pusiera en práctica, porque quizás ser feliz no está tan lejos de lo que podemos si lo practicamos. Yo entonces todavía no estaba en crisis, ¿vale? Luego, un momento en el que todo esto se me cayó y dije, a mí no me sirve de nada lo que yo he escrito. Y luego un momento, al contrario, en el que yo misma me leía a mí misma, digo, pero ¿cómo podía yo leer cómo podía yo escribir estas cosas? Si estoy fatal. ¿Sabes? Te autoayudas a ti mismo leyéndote. Y dices tú, pero vamos a ver, ¿en qué momento de mi existencia estaba yo tan conectada? Y esto fue pasando, ¿vale? Y se quedó ahí. Vidas en Positivo era como un hijito más que yo tenía de proyecto de movimiento, de empresa o de lo que fuera. Cuando ya me recuperé, cuando ya en 2017 dije, ahora sí. Allá ahí en 2017-2018 entonces empecé a decirle a mis directoras de las escuelas, chicas, yo necesito volver a conectarme con Vidas en Positivo, con mi proyecto, ya podéis estar aquí vosotras, ya no me necesitáis, y yo necesito seguir con esta expansión, con lo que soy hoy, con lo que iré creciendo. Y así nació. Qué hermoso, qué hermoso. Me Entonces encanta. aparecí en las redes sociales, entonces me llamó la editorial, bueno, pues así. Yo aparecí en las redes sociales en principios de 2019, ¿vale? Retomé la actividad con Vidas en Positivo en 2018 2017 y aparecí en las redes sociales en 2019. Ya con una estrategia un poco para saltar también a los medios, para divulgar, para ayudar, para llegar, para llegar, para llegar. Yo al final lo que quería era expandir, llegar. Ese era mi propósito.
Claro, y en YouTube también, porque tú me invitaste los domingos y ahí tienes también muchas charlas Sí. donde también estás compartiendo de alguna forma el blog. No sé si sigues haciendo el blog, pero también lo tienes No, de entrevistas. Entonces, bueno, el blog lo tengo ya dentro de la web, eso sí. ok, o sea que ya tienes diferentes recursos para la gente Claro, que lo sí. lea, lo escuche, lo vea. Eso, en la web, en la web tengo más de 150 artículos escritos de mucho valor para la prensa española, que están todos ahí, muy bonitos, donde hay mindfulness, donde hay de todo, o sea que hay un contenido totalmente gratuito. Luego tengo los Instagram directos que hago, los paso a YouTube, pero también al principio hacía vídeos para niños, para terapia infantil, ¿vale? Porque la parte de terapia presencial que yo tengo, uno de los centros es infanto-juvenil. Aunque yo ya no me dedico a los niños, pero sí trabajo con los padres mucho, pero mi equipo sí. Y entonces en la parte infanto-juvenil tengo muchos vídeos muy bonitos con recursos, todo gratuito. Y de eso mi equipo ha sido como muy generoso y aunque no tiene alta calidad, pero me ha hecho de ahí, me ha sacado la voz y me hacen un podcast que está dentro de mi web también. Me encanta todo lo Claro, que está todo como muy optimizado. Y luego hay una página donde están los cursos automatizados, que tengo unos cuantos cursos en automático. Pues que tú te quieres trabajar la ansiedad y el estrés y no tienes para pagarte un psicólogo. Porque otra cosa que yo tenía muy en mente era Ujú. que quería que Vidas en Positivo fuera una cosa muy accesible. Desde contenido gratuito, pero claro, yo vivo de esto, hasta una terapia, pero muchas veces dices, vale, es que yo no estoy para terapia. O no estoy porque no me gusta, no quiero, o no estoy porque no puedo pagármelo. Bueno, pues para eso están los talleres a 20 euros, el curso de ansiedad y estrés, que es súper, súper bueno y lo tienes con 6 módulos para tenerlo ahí para siempre. Es decir, o sea, diferente. Yo quería que fuera un poco como, venga, pues Hay cada opciones, uno, efectivamente, con opciones, cada uno que coja lo que quiera. Y bueno, y seguir evolucionando. Así me que por eso se encanta, me creó. encanta. Bueno, aquí vamos a compartir todo, todos tus cursos, tu podcast, tu Muchas YouTube. Me gracias. encanta todo el contenido que tienes. Hoy no hablamos mucho de neurociencia, ya hablamos en LAGTV, ya haremos otras Sí, entrevistas más es sobre verdad. eso. Es que me he extendido muchísimo contando mi vida, Pero me madre mía. encanta y me parece muy válido porque todos tenemos momentos en la vida y por lo general las personas idealizan, nos idealizan, ¿no? A ustedes no les pasa nada, y es muy importante humanizarnos, es decir, sí nos pasan cosas y en este momento que me pasó, yo aprendí lo que me sirve, te lo comparto porque lo viví como mujer, como mamá, claro, y eso hace que haya más empatía y la gente se identifique y dice, bueno, estos recursos, si a ti te sirvieron, a mí Eso también es. lo voy a intentar. Así que me Yo encanta. tengo muchos compañeros que me dicen, no, Ana, no, y digo, pero ¿por qué no? Es verdad que yo llegué a la psicología por vocación, pero luego soy una persona humana y me han pasado cosas. Si lo puedo compartir, ¿por qué no? Es decir, soy una persona y me van a seguir pasando cosas. Y puede haber muchas madres que se sientan reflejadas conmigo, otras no. Puede haber muchas trabajadoras, puede haber gente que haya pasado una depresión que se sienta muy identificada conmigo, otras no. Pero aquí está mi testimonio para humanamente decir, mira, soy una persona humana y no pasa nada, no pasa nada. Exacto. Es más, no solo que no pasa nada, sino que es un tesoro de información, de Que está crecimiento bien, y sí. sabiduría, ¿cierto? Que eso es lo que te Sí, me permitió. refiero que no pasa nada a la hora de decir pido ayuda médica o soy Claro, o, claro. o manifiesto mi vulnerabilidad, todo está bien, todo está bien. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, te A agradezco. Y ti, para la despedida, ¿qué palabras te gustaría decirle a toda la audiencia que nos está escuchando, nos está viendo? ¿Qué te gustaría contar o decir para cerrar este episodio? pues la verdad es que hay una frase, yo no sé si la dije el otro día contigo, sí, la del pensamiento y la del hábito, que me gusta mucho. ¿La dije contigo el otro día? Pero la puedes No lo decir, ¿tu sé. favorita? Bueno, tengo muchas, ¿eh? Tengo muchas, pero sí hay una que me gusta porque realmente esta viene mucho a hablar de lo que a mí me gusta y es que la perseverancia trae ventura, ¿sabes? Y que es muy bonito tener proyectos y objetivos, pero no nos olvidemos que ese futuro, ese anhelo, ese deseo, esa ilusión comienza hoy, que muchas veces decimos la felicidad está en el camino. ¿Y qué es eso de la felicidad está en el camino? Pues ¿qué va a ser? Pues lo que transitas día a día. Tú puedes tener una dirección en la que decir, mira, a mí me gustaría construir, imagínate, un castillo, pero si en ese camino, a mitad de camino, te acabas acoplando a una chocita en la playa maravillosa, ¿estás feliz? Pues claro que sí. Entonces, lo que yo me refiero es, ilusiones sí, pero siempre transitando con
con conexión todo lo que vas viviendo. Entonces, la frase que me gusta es, pues eso, el que siembra un pensamiento cosecha una acción, el que siembra una acción cosecha un hábito y el que siembra un hábito cosecha un destino. Y ese destino comienza hoy. Ay, qué hermoso. Te agradezco muchísimo. Me encantó todo lo que nos contaste y compartiste. Me encanta siempre que nos encontramos. Es una energía hermosa. Te agradezco todo Gracias. tu Tú tiempo. también. Bueno, y espero que nos veamos muy prontito para compartir más sobre la neurociencia. Ya haremos la parte 2. Sí, ya haremos creencias, pensamientos, rutas, ya lo que quieras, sí. Bueno, Gracias, María Laura, eres maravillosa. Muchas gracias. muchas gracias a ti. Nos despedimos ahora entonces con este podcast y ya nos veremos próximamente. Un abrazo para todos y gracias por escucharnos.